Día 3, parte 3 del documental. Muy bien, pues después de visionar la tercera parte de este documental, os voy a hacer el resumen, voy a mostraros las partes destacadas. Básicamente la tercera parte habla de que empieza a verse desde el cielo un aviador cómo se está construyendo una gran construcción que después se descubre que es un templo. En ese periodo ya se estaban poniendo todos los focos sobre ello, sobre esta iglesia y sobre Warren Jeffs principalmente. Y todas las alertas estaban activándose. Se habían mudado a una zona que se llamaba El Dorado, en Texas. Y en esa zona, con el tiempo, según evoluciona esta construcción, se ve que han hecho un gran templo que solo puede verse desde el aire, porque son muchas hectáreas de terreno. Pensad que en esa comunidad vivían como 10.000 personas. Y en esta época, que es en torno a 2003, se empieza a poner el foco sobre ellos. No solo el investigador privado del cable, no solo el periódico El Dorado, que era el periódico de la zona, sino, bueno, digamos que poquito a poco van saltando las alarmas por todo el tema de matrimonios con menores. Como el ambiente estaba caldeado y a Warren se le empieza a poner en el punto de mira, Warren huye porque se da cuenta de que, bueno, él sabe que lo que hace no es correcto, entonces huye para evitar que le encuentren, porque hay un tema legal importante ahí con el matrimonio con menores, los abusos. Se estaba llevando a cabo trata de menores, es decir, no solo se estaban favoreciendo matrimonios de hombres adultos con niñas menores, sino además que Warren estaba eligiendo quién se casaba con quién, o sea, además estaba anulando la voluntad de esas personas. Lo que ocurre es como no podían a priori acceder a Warren porque era una comunidad muy hermética y nadie quería delatar al profeta. Entonces, cada vez que intentaban comunicarse con alguien de ellos, pues les faltaba información. Nadie se atrevía a delatarle. No solo por Warren, sino por el miedo a traicionar a Dios. Como digo, Warren había estado desaparecido. Entonces la comunidad apenas estaba controlada por unos pocos guardas que se ocupaban de que todo se mantuviera, de mantener ese statu quo. También se habían puesto cámaras por todas partes, controlando quién entraba y salía, quién veía a quién, o sea, todo estaba controlado. Y además, concretamente, en la iglesia o en la sala de reuniones iban enfocando a los feligreses para ver quién decía amén, quién no decía amén, por si pillaban a algún irreverente. Sin embargo, el 10 de enero de 2024, Warren reaparece y menciona a 21 hombres, 21 nombres de los hombres más influyentes y con más poder de la comunidad. Entre ellos 4 eran sus hermanos, 4 si no me equivoco, y luego pues personas con carácter, personas influyentes, algún insubordinado entre comillas. Por ejemplo, uno de ellos mostraba el testimonio de que él no iba a aceptar que su hija de 11 años se casara antes de los 18, a pesar de lo que el profeta dijera. Es decir, toda aquella persona que era un poco independiente, un poco inteligente, Warren trataba de aislarla. Y esta vez tuvo que ver con los hombres. Y lo que empezó a decir fue que Dios les había dado una lista con esos nombres, una lista de todos sus pecados que eran imperdonables, que la intención de estos hombres era arrebatarle el poder al profeta. Básicamente decía que eran hijos de Satanás. Entonces, tened en cuenta que esos hombres quedaron separados de la religión y consecuentemente de sus familias, y a sus mujeres le fueron asignados otras esposas. Estos hombres, al menos salen un par de testimonios, obviamente quedan devastados, están separados de sus familias con los que ellos se sentían felices solo porque el profeta lo había dicho. Y esto hizo que aumentara el miedo entre los feligreses, porque cuando Warren preguntó si estaban de acuerdo con la decisión de Dios, que levantara la mano quien estuviera de acuerdo, había mucha tensión, había personas llorando porque fue un shock potente. Daos cuenta que esos hombres eran padres de familias, de varias familias, pues tenían a lo mejor de media una docena de mujeres cada uno, y bueno, eran personas influyentes, había médicos, había maestros de escuela, o sea, eran personas importantes no solo a nivel personal y familiar, sino a nivel de la comunidad. Aportaban un valor a la comunidad. Pues se los echó de la religión, y esto hizo que la comunidad tuviera más miedo aún de lo que Warren era capaz de hacer.
Y tened en cuenta que a estas personas lo peor que les puedes hacer es echarles de esa religión porque piensan que no tienen acceso entonces a la salvación. Y cuando Warren preguntó que levantaran la mano quienes estuvieran de acuerdo con la decisión, y comenta uno de los testigos que hubo un silencio incómodo, pero que luego todo el mundo levantó la mano. Imaginaos que la gente no hubiera levantado la mano. Poneos en esa situación, porque había miles de personas. Pensad que era una comunidad enorme. Imaginaos que cuando Warren hace esa pregunta, no levanta la mano nadie. Es que se podían haber comido con patatas a ese hombre, a ese manipulador. El problema normalmente de este tipo de situaciones es que todos son cómplices. Todos por miedo y por salvarse el pescuezo. Me recuerda al dilema del prisionero, que seguro que lo conocéis. Entonces, bueno, claro, todos por miedo, por no ser el único, todos levantan la mano aunque todos mienten, porque estoy segura de que muchos no estaban de acuerdo. Y eso es lo que supone la presión social. Cuando hay un líder, cuando hay un gurú, cuando hay algún tipo de personalidad tiránica en el poder, daos cuenta de que ha sido apoyada por muchos. Solo con que la gran mayoría no hubiera levantado la mano, se hubiera sublevado ante él, hubieran acabado con él. No hablo de físicamente, hablo de su mandato, de su pseudo mandato, de su pseudo papel de profeta. Luego también en esta parte del documental empiezan a hablar de Zion. Zion es como la tierra prometida, es una especie de paraíso de cielo, pero que está en la tierra. Entonces se utiliza la idea de Zion para empezar a llevarse gente. La gente empezaba a desaparecer y les decían que estaban en Zion. También utilizan este pretexto de Zion para llevarse a niños, a menores, lo cual se convierte en un delito de secuestro de menores, porque por las noches, cuando las madres dormían, muchas veces se llevaban a esos niños. Había madres que a la mañana siguiente iban a buscar a su niño para llevarle al cole y no estaba. O bien se levantaban de madrugada y veía cómo se los estaban llevando. Pero claro, no hacían nada. Estaban atrapados en su fe, en sus creencias, en sus miedos. Entonces se llevaban a los niños, que son mucho más moldeables desde pequeñitos, a ese supuesto Zion, que realmente era un lugar que estaba por Texas, creo. Por Texas, según lo digas en inglés o en español. Tened en cuenta que para ellos ninguna autoridad superaba la de Dios, y el profeta Warren representaba la autoridad de Dios porque teóricamente Dios le hablaba. Entonces todo el mundo estaba supeditado a ello, no tenía ni la policía ni el presidente, que ni siquiera sabían cuál era el presidente de la época, muchos de ellos. Nadie tenía tanto poder ni ninguna autoridad como la que tenía Dios. Entonces ellos estaban todo el tiempo subordinados a esa supuesta voluntad de Dios manifestada a través de las locuras de Warren. Luego también había una idea de que las chicas de la comunidad eran mucho más maduras que las mujeres paganas y por eso no importaba la edad, que podían casarse temprano. Veis que todo está perfectamente hilado, no es algo tan obvio como no, vas a casarte con una menor, no, esta menor, aunque sea menor de edad, tiene una madurez superior a lo que las mujeres paganas fuera de la comunidad tienen en esa misma edad, con esa misma edad. Luego, así destacado, también os voy a hablar del caso de Lisa Wall, que hablé ayer de ella, que es la hermana de Rebecca Wall. No os he estado diciendo los nombres por no liaros, ya veréis el documental si os interesa. No es tan importante quién, sino la historia que hay detrás. Y bueno, Elisa, si os acordáis de ayer, es una chica que había dos chicas obligadas a casarse con su primo. Pues esta es una de ellas, que además ella sentía un asco especial por su primo, es la que iba todos los días a Warren a decirle que por favor le sacara ese matrimonio, pues sufría abusos físicos y psicológicos. El novio, el primo, pues era un ser despreciable, al menos por lo que ella dice. Llevaba 3 años pidiendo ayuda a Warren para que le librara de ese matrimonio y él pues la forzaba a mantenerse ahí, o le decía que tenía que mantenerse ahí. La cuestión es que esta chica era bastante irreverente, era bastante independiente, dentro de lo que había en la comunidad era una mujer bastante libre. Entonces aprendió a conducir y empezó a ir a trabajar de camarera en un restaurante de la comunidad. Pensad que era enorme la comunidad. Y una de esas noches, cuando iba en el coche, se le pinchó una rueda o una avería, algo le pasó y se quedó tirada. Entonces otro chico de la comunidad llamado Lamont, creo que era.
bueno, Lamón, como Ramón, pero en chino. Él ayudó y se hicieron amigos y se acabaron enamorando el uno del otro. Claro, ella por primera vez se dio cuenta de qué sensación tan bonita, es la primera vez que me siento bien con un hombre que no sea mi padre o mis hermanos. Pensad que esta chica con 14 años se la forzó a casarse con su primo y de repente descubre que no, que es un chico que ella elige, que es su amigo, que son cómplices, que se siente querida, cuidada, protegida. En fin, se enamora. Y tienen fotos juntos y una de esas veces, pues una de las fotos la pilla su marido, Alan, su primo. Y entonces hacen una reunión con Warren, al teléfono Warren, porque estaba fugitivo, y básicamente la acusan de adúltera y que eso era uno de los mayores pecados que había en la comunidad. Y ahí fue cuando a ella algo le hizo clic y dijo que no, que eso fue el día que ella se salió de la iglesia. Entonces habló con su pareja, con el hombre al que ella realmente quería, y le dijo, ahora o nunca, vámonos. Y se fueron a vivir a una casa compartida en una zona cercana en Texas llamada Hurricane. Bueno, había una casa común, una zona cercana de gente que también había huido de la comunidad. Y claro, tanto ella como su hermana ya estaban fuera. Su hermana también fue la que comenté ayer, que se fue de la comunidad y que sufrió mucho porque no tenía sociabilidad, no sabía cuáles eran como los esquemas sociales, no sabía qué era Friends, no sabía cómo vestir, no sabía cómo nada. Estaba como si fuera una niñita de 10 años, que ayer os dije que me recordaba la serie Kimmy Schmidt. Y estas chicas tenían 2 hermanas pequeñas. Y estaban preocupadas de sus hermanas, porque ya sabían lo que iba a pasar. 2 hermanas muy pequeñas, eran niñas, pero ya sabían lo que acontecía, ¿no? Acabar casándose siendo menores de edad. Y fíjate lo que dice la chica, esta Elisa, la que es más valiente. Ella era la que podía denunciar, porque ella se casó con 14 años, su hermana mayor se casó con 18, con lo cual no podía denunciarlo. Pero decía, no, yo no denuncié por ir contra el profeta o contra la iglesia, sino por proteger a mis hermanas. Si os dais cuenta, incluso en ese acto de valentía que ella llevó a cabo, seguía toda esa presión de tantos años. Esa chica había nacido ahí. De hecho, esta chica acaba denunciando y cuando por fin cogen a Warren, ella se preocupa porque tenía que enfrentarse a él en los tribunales. Fijaos el miedo que estaba ahí en sus cuerpos con respecto a todo ello, porque aunque ellos salen, luego hay un periodo de adaptación, hay un periodo en el que tienen que volver a reconstruir su mente y a empezar a separar el grano de la paja. ¿Qué es realmente lo que es real? ¿Qué es una fantasía que me han contado para manipularme? Si os dais cuenta, esto es una experiencia traumática en todos los niveles. Las mujeres, por tener que someterse a casarse siendo menores, a tener relaciones sexuales no deseadas. Los hombres, cuando les separan de sus familias y mienten sobre ellos y dicen que son hijos de Satanás y manchan su imagen y de la noche a la mañana les aíslan. Las madres, porque les separan de sus hijos. La experiencia traumática de que secuestren a tu hijo y sientas, obviamente es una sensación, podrían haber hecho algo, pero había mucha presión social que no podían hacer nada. Si os dais cuenta, toda esa comunidad, esa experiencia está teñida de dolor, de frustración. O sea, energéticamente debía de ser algo muy turbio, porque todo el tiempo se tapaba. Cuando veáis el documental veréis que hay todo el tiempo imágenes de niñas cantando con voces muy dulces, canciones sobre mantenerse dócil, sobre la tierra prometida, Zion, sobre todo tan dulce y tan naif, incluso las ropas como si fueran de la casa de la pradera, tan inocente, que estaba ocultando una tremenda oscuridad, resentimientos de mujeres y hombres que no querían, sobre todo de mujeres creo, que no querían estar en esa situación, dolor de hombres que perdían a sus familias, estaban despojados de su familia porque Warren chasqueara los dedos y mintiera sobre ellos. ¿Veis? Se repite el patrón de la mentira, el profeta miente, de repente es un hereje, es un hijo de Satanás y todos los demás lo aceptan. Aunque había hechos constatables de que eran buenas personas, aportaban a la comunidad, eran buenos padres, eran buenos médicos, maestros de escuela, ya está, el profeta lo dijo. Da igual toda la experiencia previa, nadie se rebelaba, todo el mundo agachaba la cabeza. Entonces
experiencia plagada de dolor, plagada de oscuridad. Y esa oscuridad está representada principalmente por la figura de Warren Jeffs, porque luego se descubre que cuando Warren no estaba en la comunidad se dedicaba a viajar a Disney World, se dedicaba a ir con sus mujeres, se iba con sus mujeres favoritas a Disney World, se iban a locales de striptease, veía en los hoteles con sus mujeres, vestían normal, o sea, se dejaba llevar por todo tipo de placeres, no sé cómo llamarlo. Se dejaba llevar por todo tipo de placeres mundanos que teóricamente él despreciaba. Todo eso que él decía que no lo hicieran, que lo prohibía, desde vestir normal hasta, pues vamos, imaginaos ya se puede decir pornografía, películas eróticas llevadas al extremo. En fin. Y luego otro detalle que tiene que ver con, bueno, que Warren, este hombre, vivía a lo grande. Tenía motos Harley Davidson, aunque él no las sabía conducir, no sé para qué los tendría, sería la crisis de los 40, en fin. Que vivía a lo grande, disfrutaba de todo lo que él prohibía a los demás y además estaba forrado. ¿Por qué? Porque los feligreses tenían, yo les llamo feligreses, pues no sé, los adeptos, no sé cómo llamarlos. Como es una iglesia, yo les llamo feligreses. Tenían que pagar un diezmo todas las semanas. Entonces les enviaban dinero, cada vez les pedían más dinero, diciendo que era para la construcción de Zion, de esa tierra prometida, pero realmente no era para eso. Llegaban a enviarles, bueno, quien les llevaba el dinero, quien hacía el mensajero, era su hermano, ¿quién? ¿Seth? No me acuerdo. Bueno, uno de sus hermanos era quien les llevaba el dinero, pero le detuvieron, le pillaron, ¿no? Por llevarle el dinero y llevar la información a Warren. Entonces tuvieron que pulir la técnica y empezaron a vaciar botes de tomate, salsa de tomate, y metían ahí 50.000 euros en cada lata de tomate y la tapaban. Es decir, le enviaban $300.000, incluso más, todas las semanas a este hombre, diciendo que era para la construcción de esa tierra prometida, de ese paraíso Zion. En fin, pues eso es un poco el resumen de la sesión de hoy. Termina el documental con que una madrugada encuentran a Jeff en un coche con una de sus mujeres favoritas, conducido por su hermano Isaac, y Warren entra en la cárcel. Esto, decían, es la punta del iceberg, gracias a la denuncia de Lisa. Ella le denunció, estuvo en busca y captura, tenían ya como un argumento a través de la denuncia de esta menor que había estado sometida a los designios de Warren, y ya consiguen detenerle, ya sí tienen esa orden de busca y captura. Así que bueno, el capítulo termina con Warren en la cárcel. Mañana continuamos viendo el siguiente capítulo, el cuarto y último, y vemos qué tal.